Dios les bendiga. Leemos de nuevo los pasajes, comenzando. Voy a comenzar ahora con Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Y lo que quiero que vean aquí es lo que se usa para para hacer impermeable el arca en la que va a ser protegido Moisés. Oigan esto, Éxodo 2. Y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto. Quiero que se acuerden de eso. La calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Hizo un tipo de canasta, y le puso asfalto para que no se hundiera, y ahí puso al niño llamado Moisés. Vamos de regreso ahora a Génesis 11. Génesis 11. Y en Génesis 11 vamos a encontrar en la escritura la Torre de Babel y la gran rebelión de los seres humanos. Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y aquí está la palabra, el asfalto en lugar de mezcla. El asfalto en lugar de mezcla. Eso fue lo que usaron. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El capítulo 14 de Génesis. Génesis 14, versículo 10. Y el valle de Sidim, este es el valle con el que vamos a lidiar hoy, el valle de Sidim, estaba lleno de pozos de asfalto. Lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sé propicio a nosotros aquí en este lugar y donde quiera que tu pueblo está para escuchar tu palabra. Tócales de tal manera que pueda haber una transformación en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Asfalto. No es esto que usamos para las carreteras hoy, pero tiene el mismo principio. Era un tipo de material medio líquido que salía de la tierra. Betune le dicen en otro nombre, o betún. Y era un material natural que se encontraba en la tierra. En la tierra de Sodoma y Gomorra, en el valle de Sidim, había muchos pozos que burbujeaban este asfalto. Obviamente allá donde construyeron la Torre de Babel, en la tierra de Sinar, en otro valle, en Sinar, ahí también había asfalto. Iban a usar ese asfalto para construir aquella torre que iba a ser llamada la Torre de Babel. Una señal de rebelión contra Dios. Y en la vida de Moisés va a ser algo importante este asfalto, porque en su niñez y en su infancia, como alguien que podía haber sido muerto o comido por los cocodrilos en el Nilo, fue este asfalto el que libró al niño para que lo encontrara la hija de Faraón. Pero comencemos con la batalla de Sodoma y Gomorra. Sodoma, Gomorra y otros 3 reyes que eran juntos se juntaron para pelear contra Kedorlaomer y los que lo seguían, que eran del este.
En la primera guerra que tenemos en la historia, no que sea la primera guerra que pasó, pero los primeros que tenemos el récord de que esa guerra pasó, esa guerra. 4 reyes contra 5 reyes. Abraham está en la montaña en ese tiempo, pero Lot, su sobrino, está en Sodoma y Gomorra. La batalla se vuelve acérrima y la gente de Sodoma y Gomorra huyen de la batalla. Y cuando huyen de la batalla, la Biblia nos da un detalle, que cuando iban huyendo, que el valle de sus ciudades, el valle de Sidim, la palabra Sidim significa una planicie, un país muy plano, un lugar amplio. Y debería de ser un lugar de movimiento fácil, pero estaba lleno de pozos de asfalto. Y en medio de la batalla, cuando iban huyendo, muchos de los que iban huyendo cayeron en esos pozos de asfalto. La implicación fue que murieron porque pudieron caer en esos pozos de asfalto. La Biblia hace un hincapié en decirnos que ese era el problema, que el lugar estaba lleno de pozos de asfalto. No es accidente que el Señor nos dé un detalle de esta manera. Sodoma y Gomorra eran lugares pecaminosos terribles. Homosexualismo sin freno. Bestialismo. Incesto. Violencia contra el extranjero. Todo tipo de cosas. De tal manera que especialmente la Biblia dice el pecado de ese pueblo subió hasta la nariz del Señor. Hasta la presencia del Señor. En el día de la batalla contra los reyes que los atacaron, no tuvieron fuerza para triunfar. Y como una figura importantísima, comienzan a caer en esos pozos de asfalto. ¿Por qué es importante? Porque ya tuvimos en el capítulo 11 otro encuentro con ese material. En el capítulo 11, los que iban a construir la Torre de Babel usaron ese mismo material en otro valle, en otro lugar. Allá, en la tierra de Sinar, había ese asfalto también, ese tipo de material. Y se dieron cuenta, podemos usarla para hacer nombre para nosotros. Cosamos ladrillos y creemos una torre. Y cuando creamos esa torre vamos a tener un nombre para nosotros. La gente va a saber quiénes somos. El asfalto estaba siendo usado para la promoción personal. El asfalto estaba siendo usado para la promoción personal. Querían promover su nombre sin olvidarse o olvidándose totalmente del creador de los cielos, que el único nombre que importa es el que está sentado en el cielo. Rey de reyes y Señor de señores. El león de la tribu de Judá. Cuando llegamos al cielo podemos encontrar algunos nombres que ya sabemos. Miguel, Gabriel. Pero no vamos a encontrar que esos hombres están promoviéndose a sí mismos, hablando de esos ángeles. No vamos a encontrar que los 24 ancianos se están promoviendo a sí mismos. Los 24 ancianos, dice la Biblia, tiraron sus coronas a los pies del Cordero. Y cuando Juan quiso adorar a uno de los ángeles, 2 veces a 2 diferentes ángeles, lo detuvieron y le dijeron: nosotros somos siervos como tú, adora al que está sentado en el trono. Oh, que Dios nos dé ese espíritu de no promovernos a nosotros mismos. Que la iglesia no se vuelva un anuncio del pastor o de su habilidad oratoria o de su capacidad organizadora, pero que se vuelva un anuncio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando alguien vea una iglesia, que sepan que Cristo es el que está promovido, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres. Significa que el nombre que es importante es el Señor. Muchos años atrás hubo muchas caídas de algunos predicadores muy famosos en un tiempo corto. Y cuando tocamos en puertas evangelizando, alguien se burló de nosotros y dijo: su lidercito, su persona al que usted se cayó de su trono. Y me dio risa porque le dije: sí cayó ese hombre, pero no de mi trono, porque respeto y honro a los líderes.
y aplaudo a los que sirven al Señor. Pero el reino y el único que recibe la gloria solo tiene un trono, solo hay un trono, solo hay un trono. Su nombre es Jesús y no tiene nada que ver con un hombre en esta tierra. ¿Por qué? Porque el hombre falla, pero el Señor nunca ha fallado. El hombre pierde batallas, Cristo nunca ha perdido una. Al que cabalga en los cielos exaltad, al príncipe de los ejércitos. Cuando él ruge, las naciones tiemblan. Cuando él habla, las islas se mueven. Cuando él es el que dice, consumado es, las cosas se acaban. Los demonios tiemblan ahí donde están. Además, la Biblia dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Aún los demonios tienen que reconocer al que está sentado en el trono, aunque no lo quieran. No hay rey sobre esta tierra que pueda decirle al Señor por qué haces lo que haces. No hay líder o pastor que lo pueda retar a él. Él es el único. Hagamos nombre. Hay quienes usan ese asfalto, esa mezcla, esa cosa, aquello que Dios les ha dado para promoverse a sí mismo. Una torre de Babel. Denominaciones enteras que están formadas para promover a un grupo, a una familia, a una persona. Iglesias y compañías que quieren señalar a alguien. Este es el peligro de vivir en una sociedad como vivimos. Porque estamos creando estas pirámides. Buscamos al mejor, LeBron James o alguna otra personalidad muy grande que tengamos que conocer, algún jugador de fútbol muy grande, Leo Messi, Ronaldo, para aquellos que tienen ese tipo de creencia. Y aunque tienen sus cosas aquí en esta tierra, en los cielos, a Dios no le importa el fútbol, ni el béisbol, ni el básquetbol. Michael Jordan podía mantenerse unos extra segundos o dos en el aire más que cualquier otro y podía donkear un poquito. Michael Jordan no es nada comparado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Parece una cosa chistosa, pero desde el comienzo la promoción personal siempre ha sido la tentación humana. Aún allá, cuando estábamos como embrios en el sentido de una raza humana, encontraron asfalto y su idea no fue hagamos algo para el Señor para que su nombre sea exaltado. Su idea fue hagamos algo para promovernos a nosotros mismos. No uses el asfalto de Dios como una mezcla que te ayuda a promoverte a ti mismo. Ahora lo encontramos en el otro valle, el valle de Sidim. Ahí están los de Sodoma confiando en sí mismo. No van a ser retados por nadie. Cuando los ángeles se aparecen para retarlos por el pecado que traen, más bien quieren violarlos. En el capítulo 19 de Génesis. Cuando Lot les dice no hagan esto, le dicen quién eres tú para decirnos qué hacer. Una sociedad desenfrenada que va a decir voy a hacer lo que quiero cuando quiero y nadie, ni siquiera Dios, tiene derecho de preguntarme nada. Y lo que hicieron fue que vivían en un lugar lleno de pozos de asfalto, de huecos llenos de asfalto. Y comenzaron a caer en ellos en el momento de la necesidad, en el momento de librarse. ¿Qué fue eso? Tú puedes decir lo que quieras en cuanto a tu vida. Yo voy a ser homosexual, yo voy a ser transexual, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, yo voy a dormir con quien quiero, con cuantas mujeres quiera, yo voy a hacer lo que quiera en cuanto a eso. Puedes decir lo que quiera, pero en el momento de la necesidad son pozos de asfalto donde te vas a ahogar. Porque has usado aquello que Dios te ha dado de una manera poderosa no para construir algo para el Señor, pero para encontrar un lugar como excusarte a ti mismo. Los que viven en Sodoma y Gomorra encuentran una filosofía que les diga que está bien lo que están haciendo. Eso es un pozo de asfalto.
Porque creen que si pueden racionalizarlo en la mente. ¿Qué importa si son dos hombres en un lugar escondido, en un cuarto y nadie les dice nada? ¿Qué importa? ¿A quién le importa? A Dios le importa. Porque Él creó a Adán y a Eva. La filosofía se vuelve entonces un pozo de asfalto. ¿Qué es otro pozo de asfalto? Puedes encontrar una razón fisiológica, aunque no han encontrado todavía ningún gene que diga que te haga ese tipo de persona. No lo han encontrado. De todas maneras, que reclaman naturaleza. Así nací, así nací. Como que si Dios así lo creó. Es un problema moral, no es un problema físico. Eso es otro pozo de asfalto. Hay otro pozo de asfalto, que es el intelectualismo. Hay quien cree que si intelectualmente se prospera a sí mismo, que de alguna manera se va a acabar. Es más, hay quienes creen que la guerra y la destrucción y las cosas que existen, toda es por la ignorancia de la gente. Creen que los problemas solo existen en los barrios o en los lugares pobres. Algunas de las leyes más horribles que han existido sobre la tierra vinieron de la gente más educada. En los Estados Unidos, cuando existía el esclavismo, allá llegó a la Corte Suprema los 9 jueces más educados de toda la tierra en ese tiempo, para poder llegar a ese punto en los Estados Unidos, como los más eruditos y los más intelectuales. Se les puso enfrente que si podían los negros o la gente que no era blanca y los blancos estar en el mismo lugar, beber de la misma fuente, sentarse en las mismas escuelas. Una pregunta tan tonta que ni se debería de haber hecho. Y esta fue la respuesta que ellos dieron. Separados pero iguales. Iguales pero separados. Así se llama esa ley. Iguales pero separados. Diciendo, los negros y los blancos son iguales, pero no pueden comer en los mismos lugares, no pueden estar en los mismos lugares, no pueden vivir en los mismos lugares, no pueden compartir en los mismos lugares y están prohibidos de casarse unos con otros. Esa fue la respuesta de la gente más educada sobre la tierra. Los 9 hombres más educados sobre la tierra contestaron eso. No me digan que el problema del pecado tiene que ver con la pobreza, porque aún les puedo decir que la gente más rica tiene más problemas todavía porque tienen más acceso. No tiene nada que ver con un pensamiento intelectual de educación. Tiene que ver con el corazón, que tiene que ver con el espíritu. Oh, encuéntrate que la tierra esa donde vive Sodoma y Gomorra, donde la inmoralidad es aceptada como la norma, está llena de pozos de asfalto que van a destruir a los que están en el día de la necesidad. Ahí cayeron los de Sodoma y Gomorra. Por último, debo decirte esto. Cuando el niño Moisés nació, era de hermoso semblante y sus papás vieron algo bueno en él. Era el que iba a ser usado por Dios para librar a Israel. Pero este era un niño. Había una ley de matar a todos los niños, varones en ese tiempo. Pero lo quisieron librar. Agarraron una canasta. Y si ponían la canasta en esa agua, se iba a hundir. Así que agarraron ese asfalto. El asfalto que usaron aquellos para construirle una torre de promoción a sí mismo. El asfalto, los pozos de asfalto donde cayeron los de Sodoma y Gomorra. Ese mismo asfalto lo usaron para la canasta y la cubrieron. Esa canasta cubierta de un lado a otro. Fue usada para la preservación del niño. Cuando lo echaron en el agua, los cocodrilos no podían llegar a él. Y no podían tampoco ser llenos. Y ni podía meterse el agua en ese lugar. El niño fue librado. Fue encontrado por la hija de Faraón. Ustedes conocen la historia. Los 5 libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés, de acuerdo a la tradición. 5 libros. De Génesis a Deuteronomio. Ese niño que fue librado por el asfalto. Cuando Dios te ha dado algo para calafatear, para tus dones, tus cosas, lo que Dios te ha dado, no son para promoverte a ti mismo, ni son para excusar tu pecado y encontrar doctrinas que te ayuden a excusar tu pecado. Son
para librarte en el día de tu angustia, para librarte de la antigüedad, para darte un propósito y para que cumplas aquello que Dios te ha puesto a hacer. Y tal vez no escribas el Pentateuco, pero hay una razón por la cual Dios te tiene vivo y Él quiere usar el asfalto de todo lo que Él te ha dado para que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Que Dios esté contigo. Bendiciones.